El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Qué privilegio estar aquí acompañándoles una vez más a todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Damos la honra y la gloria a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo un mensaje de salvación que sabemos será de edificación para todos nuestros oyentes. Y sé que será de edificación porque es palabra de Dios, palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando habla el Espíritu Santo y cuando nosotros nos dejamos usar por Él, cuando permitimos ser instrumentos en las manos de Dios, Dios hace grandes cosas. Ese es el tema que queremos tratar en esta noche y es el tema que Dios ha colocado en nuestros corazones, en mi corazón compartir contigo. Sé tú un instrumento de honra para la gloria de Dios, porque o podemos ser instrumentos de honra o podemos ser instrumentos también para tropiezo de muchas personas. Sean todos bienvenidos. Hoy les acompañaré un rato, pues no digo sola porque me siento privilegiada y más acompañada que nunca aquí físicamente con mis hijos, pero lo más importante con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los que me guían a diario y son los que han guiado a hacer este estudio y compartirlo con todos ustedes. Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor haga esas cosas hermosas que sabe hacer en sus vidas. Que la palabra de Dios bendiga, edifique, que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Cierren sus ojos y vamos a orar. Papito Dios, en esta hora te doy gracias. Terminamos un día más en bendición. Y sé, Papito Dios, que aunque muchos hayan tenido que enfrentarse a situaciones difíciles, tú tienes el control de todo ello, Señor. Yo te pido que des sabiduría a cada persona y que pueda entender el motivo por el cual tuvo que enfrentar esa situación el día de hoy. Quizás muchos la enfrentan a consecuencias de una mala decisión, a consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Por eso te pido, Señor, que en esta noche ministres de una forma especial. Te pido que en esta noche, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a través nuestro. Yo no soy más que un instrumento en tus manos, Señor. Un ser imperfecto, pero que en tus manos tú has ido moldeando para cada día ser de bendición a muchas personas. Te pido, Señor, que tomes el control de todas las personas que nos están escuchando. Te pido, Señor, que seas tú hablando de acuerdo a la necesidad que cada persona tiene al escucharnos. Cuando una persona coloca y sintoniza ahí la página, es porque quiere escuchar tu palabra. Por eso te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando y no mis experiencias, no mis cosas, que no sea yo hablando, sino sea tu Santo Espíritu hablando a cada corazón, hablando a esa persona que está representando una familia. Sé tú hablando grande y poderosamente con esa palabra que edifica, que bendice, que enseña, que transforma, que penetra allí hasta lo más interior del corazón, para que transforme vidas y podamos acrecentar esos instrumentos de bendición, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, en este mundo que cada día está más desordenado. En el nombre de Jesús te doy gracias y te doy la bienvenida a este programa. Mi esposo ha venido tratando el libro de los Romanos y estudiando pues conjuntamente, siempre lo hacemos en los devocionales.
Llegamos aquí, de acuerdo al orden que mi esposo lleva, a Romanos 7:14. Increíble. Es un tema que lo confronta a uno, Dios mío. Pero lo vamos a leer para poder entender de qué estamos hablando. Dice en el versículo 14 de Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Qué confrontación que tenía Pablo aquí. Carnal, vendido al pecado, es cierto. Los que saben la historia de Pablo sabemos que él perseguía a la iglesia, les hacía mucho daño. Y para él era como un privilegio hacerle daño allí a los cristianos. Y yo digo como un privilegio porque cuando no se conoce a Dios, se tropieza, se maltrata, se ultraja a la gente. Porque no se tiene a Dios, porque no hay conocimiento de la verdad. Muchas veces tú hablas y hieres a las personas porque tú hablas sin pensar, porque tú no tienes al Espíritu Santo que te guíe. Por eso hoy te invito, cuando tú hables, piensa un momento para hablar. Porque veíamos el domingo que la palabra edifica, la palabra enseña, la palabra redarguye y transforma. Cuando tú emites una palabra que no es dada por el Espíritu Santo, que no es guiada por el Espíritu Santo, tú dañas, destruyes. En esta palabra se hace todo lo contrario a lo que verdaderamente es el objetivo de la palabra de Dios. Ya no enseña, sino destruye. Ya no edifica, sino destruye. Ya no redarguye, sino hiere, cuando esa palabra no va dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Aquí dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál es la ley? La ley es la palabra de Dios. ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. Es espiritual. Y si es espiritual, ¿tú cómo la vas a entender? Obviamente por medio del Espíritu Santo. Tú tienes que pedir que el Espíritu Santo sea quien guíe tu vida. Si tu vida no está guiada por el Espíritu Santo, haces lo que Pablo hacía antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Miremos aquí Hechos, para que me entiendas. Vamos a ver un poquito de quién era Pablo. En Hechos 9, el Señor le dice a Ananías que vaya y le predique a un hombre. Pues este hombre, anteriormente llamado Saulo, era un hombre que perseguía a la iglesia. En un comienzo él siente temor ir a predicar a Pablo, pero le obedece al Señor y vemos allí que le obedece y va. Vemos en el versículo, pues resumiendo lo de la conversión de Pablo, lo vemos en el versículo 17 y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Pablo, sobre Saulo, en ese momento dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Allí hubo un cambio, en la conversión de Saulo hubo un cambio, hubo una transformación cuando fueron impuestas las manos sobre él. Y hay algo bonito que dice que cayeron de sus ojos como escamas. Eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Muchas veces somos ciegos espirituales. Allí Pablo quedó ciego físicamente, pero llevándolo, como lo estamos viendo hoy, a lo espiritual,
también en el pueblo cristiano hay muchos que aunque tú veas por donde vas, aunque tú veas la luz del día, tú estás ciego espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú no lees la palabra de Dios. ¿Y quién es el que alumbra nuestro camino? Dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú ignoras la palabra de Dios, tú puedes hacer mucho daño. Cuando tú no has recibido al Espíritu Santo, no eres tú, tu humanidad es la que habla y por eso también puedes hacer mucho daño. Seguimos con el texto que estamos tratando hoy aquí en Romanos. Ahora vamos con el versículo 15. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. En nosotros hay una naturaleza de pecado, porque allí en Génesis había santidad, había inocencia cuando el Señor creó a Adán y Eva. Pero ellos en un momento colocaron sus oídos a escuchar la voz del diablo, donde les tentó allí en el huerto del Edén y le dijeron, come de este árbol, de un árbol que les había en un comienzo se les había prohibido, y ellos comieron. ¿Por qué? Porque le ilusionó, el diablo le ilusionó y le dijo, mentira, no morirán. Y comieron allí y empezaron a desobedecer. Cuando tú desobedeces la palabra de Dios, hay una barrera entre tú y el Espíritu Santo. Entonces ten cuidado con eso. No le prestes oído a lo que el diablo te diga, porque el diablo, dice la palabra de Dios, vino para robar, vino para matar, vino para destruir. Y cuando tú le prestas oído a las cosas que el enemigo te dice, tú también empiezas a darle lugar a esa naturaleza de pecado que hay en ti. Es necesario, dice Juan, era necesario que yo mengüe para que Él crezca. Quien debe crecer en nosotros, la naturaleza espiritual y la naturaleza de la carne, cada día debe ser sometida más a lo espiritual. Es ahí cuando empezamos esa lucha, y esa lucha la tenemos que ganar espiritualmente. Dice el versículo 16 allí Pablo, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, orar, leer la palabra de Dios, ayunar, someternos a hacer lo bueno, lo que nos dice la palabra de Dios, que todo tiene como consecuencia y como fruto libertad, todo tiene bendición, pero la carne siempre tiende a decirle a uno, es que los cristianos son aburridos, ay, es que ayunar, terrible, ay, es que orar, increíble. Tú puedes pasar tiempo hablando con tu familiar, con tu amiga, con tu vecino, y la carne se deleita y pasan las horas, pasa el tiempo y te pareció cortico. Increíblemente nos parece cortico, porque me uno también a esto, nos parece cortico y aún falta tiempo para seguir hablando de muchos temas. Pero cuando se dice a orar, cuando se dice a leer la palabra de Dios, empezamos, y cuando en verdad no nos metemos en el espíritu a hacerlo, cuando menos pensamos, estamos bostezando, estamos cansados, nos rendimos y lo peor de todo, cerramos el libro y no seguimos progresando en ello y no buscamos. Y ahí podemos ver que la naturaleza humana ganó la batalla y no la espiritual. Esto nos suele suceder a todos.
Yo sé que no hay una persona que pueda levantar su mano y diga, no, yo me entro a orar todos los días, nunca me coge el sueño, no me da cansancio, me deleito. Sí, luego de que tú tienes esa lucha con tu carne y tú oras y te metes con el Señor, y cuando tú logras vencer esto, claro, nos deleitamos porque hemos vencido, hemos aplacado la carne y podemos entrar y deleitarnos en oración. Luego de la oración y cuando le pedimos al Señor que quite, así como Pablo le fueron quitadas esas escamas de los ojos, y cuando le decimos quita esas escamas de nuestros ojos y empezamos a leer la palabra, vaya, qué deleite es leer la palabra del Señor, porque es el Espíritu Santo el que empieza a hablar en nosotros y empezamos a entender de una forma tan especial, empezamos a entender de una forma tan bonita la Biblia, cual nunca lo habíamos entendido. Pero tú tienes que entrar en el Espíritu, es en el Espíritu. Tú no entres a leer la palabra porque es un requisito del Evangelio, porque me lo colocaron allá en la escuela bíblica. Debo leer tantos versículos, debo leer y memorizar tantos versículos, porque si tú lo haces porque un hombre te mandó. Pero cuando tú lo haces en espíritu, porque en verdad tú quieres aprender y quieres doblegar la carne, el Espíritu va a vencer y tú vas a salir de allí edificado, y el resultado de eso, tú vas a hacer luz en las tinieblas, porque lo que leíste allí te redarguyó, te enseñó, te educó, te transformó, y tú vas allí un nuevo ser, una nueva persona, de igual forma, a transformar, a edificar y a enseñar a otros, porque el primero, siempre lo he dicho, el primero ministrado debo ser yo, para así poder ministrar a otra persona. Seguimos aquí con este texto que es muy bonito y que yo le invito que luego también usted lo lea y lo vuelva a leer, y verá que es mucho lo que el Espíritu Santo le va a revelar a través de este libro. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros podemos equivocarnos, sí, no somos perfectos, y en nuestro corazón está, y nos levantamos con ese propósito cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo. En nosotros está hacer el bien, y tú te levantas y de pronto meditas y tú te levantas feliz, y en ti está hacerle bien a todo el mundo, y de pronto sales de tu casa y en la portería, mi hermano, ¿cómo está? Bueno, el vigilante, buenos días, Dios te bendiga, que tengas un hermoso día, y tú ahí vas porque te levantaste, oraste, porque leíste la palabra, porque tuviste un tiempo de intimidad con el Señor, sales gozoso, feliz. Pero coges tu carro y de pronto alguien te cierra. Y por más que en tu mente desde que te levantaste querías hacer el bien y no querías embarrarla y no querías tener contradicciones, alguien te cerró. Y allí la embarraste. Allí la embarramos, digo, porque nos ha sucedido a todos, y de pronto ultrajamos a esa persona, le hablamos fuerte, le hablamos duro, y era algo que no queríamos hacer, y de pronto esa persona tampoco lo quiso hacer. Inconscientemente te cerró porque le cogió el tarde, porque tiene una preocupación, porque tiene algo por el cual enfrentarse. Uno no sabe con qué situación estaba esa persona, pero ahí se te olvidó. Tú querías hacer el bien, pero la embarraste. Le hablaste mal, quizás fuiste grosero, altanero, patán con esa persona, y sigues tu camino y la embarraste. Eso no suele suceder, y eso te pudo haber sucedido hoy.
No te sientas mal ni permitas que seas juzgado por eso, por ese error que cometiste. No, somos humanos y podemos cometer un error. Lo importante es que tú sientas en tu corazón que te equivocaste. Quizás no lo puedes remediar porque volver a encontrar a esa persona que hiciste un agravio en la calle, pues difícilmente, porque en la calle transitan muchas personas. Pero sí, pues tu corazón ahí. Puedes decirle, Señor, perdona, y orar por esa persona. Son las formas que uno puede como arreglar ciertas situaciones. Te encontraste con una persona, ya no en la calle, sino con un familiar. Por X motivo venías alterado de la calle porque hay mucha congestión, porque hay mucho trancón. Tu objetivo, cuando estabas en el trabajo, quisiste llegar a la casa, querías descansar, pasar un tiempo feliz con tu familia. Eso es lo que tú querías y ese es tu pensamiento, hacer el bien. Pero llegaste a la casa y como venías ofuscado porque el trancón, porque los semáforos, porque todo eso, porque se te hizo tarde, porque perdiste mucho tiempo en la vía, entonces vienes y te desquitas con tu esposa y tus hijos. Vienes y ellos son los que pagan los platos rotos de lo que viviste en la calle. Suele suceder, no somos perfectos, por eso las parejas se tienen inconvenientes entre sí, pero tampoco te dejes amargar el día por ello. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Pues sí, puede que haya, de pronto se te van, como dirían por aquí, se te van las luces con tu esposa y tus hijos. Pagaron los platos rotos, lo que no tenían que pasar, pero tú lo hiciste, no lo querías hacer, no venías con esa mentalidad de me la va a pagar mi esposa y mis hijos, pero lo hiciste. Pues entra a tu cuarto, dedica un tiempo, 1 o 2 minutos, pídele perdón al Señor y reconoce tu falta. No te vayas a dormir con eso en tu corazón. Pídele perdón al Señor y ven con amor y reconoce tu falta y habla con tus hijos. Eso te hace grande cuando tú reconoces tus errores y pides perdón al Señor. Bueno, seguimos aquí en el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nos podemos equivocar a diario, hacemos cosas sin querer, pero no se trata de que se vuelva repetitivo y que se vuelva este versículo bandera para herir y para dañar a las personas. No, hay una lucha en nuestro interior donde quien tiene que ganar es la espiritual, donde tú tienes que andar más en el espíritu que en la carne. Entonces ten mucho cuidado con lo que haces a diario. Por eso no descuides tu altar personal, no descuides tu altar familiar, sino ten cuidado con lo que cada día haces, que cada día sea un día más para mejorar y un día más para menguar esta carne, esta naturaleza de pecado. Que nuestra lucha diaria sea por combatir y sea para que nosotros seamos vasos de bendición, vasos de honra en las manos del Señor. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.